Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una reflexión bíblica que está basada en Mateo capítulo 5, versículo 6, que dice: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El tema de esta hora lo he titulado Hambre y sed de justicia. Yo creo que estamos viviendo en un mundo transformado, como alguien dijo, en un casino, donde nuestro sustento, nuestra seguridad, nuestro futuro, nuestro planeta están en juego. Y es así como comienza el informe 2 semanas antes de la cumbre de Río sobre desarrollo sustentable, más conocido como Río 20, por un grupo de activistas y académicos de todo el mundo bajo el título No hay futuro sin justicia. Y como dije, vivimos en un mundo donde, y el informe también lo dice, donde el 20% de la población se queda con el 80% de los ingresos, mientras que solo un centésimo de cada dólar llega al 20% más pobre. Esto dice el análisis. Y la preocupación de políticos y economistas en todas partes es el crecimiento económico. El informe señala que los beneficios de la globalización se han distribuido de una forma muy dispareja y que el crecimiento económico previo a la crisis actual concentró la riqueza en vez de financiar un acceso equitativo a los servicios públicos esenciales. Es triste decirlo, pero me parece que esto no cambió mucho. Cuando vamos a la Biblia y vamos a analizar un poco el término justicia, vamos a encontrar que este término, que aparece con gran frecuencia en las Escrituras, expresa uno de los atributos de Dios, que es lo que mantiene lo que es coherente con su propio carácter y que necesariamente juzga lo que está opuesto a él, es decir, el pecado. Un diccionario define la justicia como un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. ¿No vivimos un mundo justo? Bueno, eso ya se sabe. No existe una distribución equitativa de la riqueza. Siempre va a haber esto, como se mencionó, y esto lo vengo escuchando de hace mucho tiempo, que solamente un 20% de la población se queda con el 80% de los ingresos. Y pues hay un gran sector de la humanidad que está pasando, bueno, algunos viven en pobreza, otros en pobreza extrema. Existen, de ahí vienen las diferentes clases, la clase media alta, la clase alta, en fin. Pero vivimos en esa lucha de querer escalar y tratar de llegar a tener un mejor estatus de vida, porque creo que es lo correcto. Todo el mundo desea vivir bien, tener sus comodidades, por lo menos las comodidades mínimas, y tratar de resolver los problemas de comida, de abrigo, de hogar, de casa, que lamentablemente pues no todos lo solucionan. En otros lugares la situación es más complicada, es más difícil. Estaba leyendo la vez pasada acerca del índice de percepción de la corrupción que da Transparencia Internacional. Y justo el último informe, que ha sido en el mes de enero, el 31 de enero de este año, 2023, dio el índice de percepción de la corrupción del año pasado. Y dio a conocer que hoy, ¿no?, pone de manifiesto que la mayor parte del mundo sigue sin combatir de lleno la corrupción. Y dice, el 95% de los países solo han conseguido avances mínimos o nulos desde el año 2017. Estamos hablando del 95% de los países. En otras palabras, parece que no hay voluntad en la humanidad, por lo menos en las autoridades, de querer combatir la corrupción como debe ser. Hasta ahora no conozco yo, perdón mi ignorancia, no sé si habrá algún país donde no exista la corrupción. Bueno, yo sé que habrá países donde la corrupción está en índices bajos, pero que haya desaparecido del todo y que no haya corrupción, no lo creo. En todas partes se cuecen habas, como dicen.
En algunos países hay más corrupción que en otros, eso sí, es verdad. Pero esto no se erradica. Y no se erradica, ¿por qué? Porque la corrupción no es algo externo a nosotros, está dentro de nosotros. Nosotros mismos estamos corrompidos a causa del pecado. Entonces, si el ser humano está corrompido por el pecado, es muy difícil que quiera combatir la corrupción, tendría que combatir consigo mismo. Y hasta ahora, mire usted, con los cientos de años, miles de años, o millones de años, como dicen algunos que tiene la Tierra, la corrupción nunca se ha podido erradicar del todo del ser humano. Delia Ferreira Rubio, que es la presidenta de Transparencia Internacional, ella manifestó y dijo: la corrupción ha hecho que nuestro mundo sea un lugar más peligroso. Los gobiernos no han logrado de manera colectiva contrarrestar este fenómeno y con esto agudizan el aumento de la violencia y el conflicto que se observa en la actualidad, lo cual plantea peligros para las personas de todas partes del mundo. Una salida ante esta situación es que los estados enfrenten la ardua tarea de erradicar la corrupción en todos los niveles para asegurar que los gobiernos trabajen para todas las personas y no solo para una élite reducida. Y sus palabras me parecen que son bastante sabias. La pregunta es si realmente le harán caso. ¿Usted cree que para el año 2024 habremos reducido la corrupción en el mundo? ¿O se mantendrá igual? ¿O lo que es peor, aumentará? No sabemos. Si nos vamos a la Biblia, vamos a ver que la justicia de Dios, ya esto lo vemos incluso desde el antiguo, el pacto levítico, que se revelaba en la obediencia, ¿no? Es decir, Dios da a conocer, Moisés da a conocer, a través de la palabra, que la justicia de Dios se manifiesta cuando uno es obediente a las leyes de Dios. Esto Dios se lo dice a la nación de Israel. Ahí en Deuteronomio capítulo 6, verso 25, cuando dice: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Habrá justicia, dice aquí, Moisés es el que escribe el Deuteronomio. Él dice: habrá justicia cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos delante de Jehová. Estamos hablando de un gobierno teocrático, un gobierno donde Dios es el que está guiando a la nación de Israel para introducirlos a la tierra prometida, pero estos principios eran invariables, tenían que mantenerse siempre, y creo que hasta hoy día. La justicia emana del cielo, porque Dios es un Dios justo. Pero no habrá justicia cuando Dios ve que se están rompiendo los principios de su palabra, cuando ve que se están quebrantando los principios que Él nos ha dado a conocer a través de su palabra. Yo creo que Dios sabe que en el corazón del ser humano no existe la tendencia a ser justo. Es por eso que la conquista en ese tiempo de la tierra prometida por parte de Israel no obedecía a méritos propios. Es decir, la nación de Israel de ese entonces, a través de Moisés y a través de Josué, porque con Josué fue la conquista de la tierra prometida, no fue porque Israel era un pueblo justo, necesariamente no. Esto es lo que dice Deuteronomio capítulo 9, versículos 4 al 5, cuando el Señor le dice al pueblo de Israel: no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado, se ha echado a sus enemigos, los haya echado delante de ti, diciendo. No vayas a pensar, tú le está diciendo Dios a Israel: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, en cierto modo les está dando una mala noticia, ¿no? Le está diciendo: miren, ustedes no están entrando a poseer la tierra porque son justos, porque Dios sabía, después de todo el camino del desierto y las rebeliones, y que no le creían, y Dios tuvo que sancionar, y muchas cosas, Dios se dio cuenta que el pueblo de Israel no era un pueblo justo del todo.
Aún así, Dios mantenía inalterable su propósito, su objetivo de introducirlos a la tierra prometida, porque había hecho una promesa a los padres, a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y a pesar que Moisés intercedió también muchas veces por la nación, porque Dios también había decidido castigarlos y desaparecerlos, pero el Señor no lo hizo porque Moisés también fue un intercesor y pidió a Dios que tenga compasión de su pueblo. Por todas estas cosas es porque Dios le está diciendo a la nación, no es por tu justicia que tú vas a poseer la tierra, sino por la impiedad de estas naciones, porque eran pueblos paganos, eran pueblos que adoraban ídolos paganos, y no había justicia, mucho menos todavía vamos a pensar en justicia, porque la justicia, como dije, emana del Dios real, verdadero, que creó los cielos y la tierra. Y si nosotros conocemos la justicia ahora, es porque deriva justamente de la palabra de Dios. La práctica del derecho y la justicia era una función importante también en el gobernante, especialmente en el gobernante en el pueblo de Israel. Y yo creo que esto no ha cambiado. Nosotros también tenemos gobernantes y nuestros gobernantes tienen que caracterizarse, tienen que destacar por ser personas que practiquen el derecho y la justicia. Y vaya usted a saber que nosotros, yo puedo hablar de mi país, yo no sé cómo será en otros países, pero hemos tenido unos gobernantes que han sido del otro lado de la moneda. La reina de Sabá, que fue la reina que lo visitó a Salomón en cierto momento para poder conocer su sabiduría y hablar con él, le dijo algo muy interesante allí en 1 Reyes capítulo 10, verso 9, esto se lo dijo a Salomón. Jehová tu Dios sea bendito, le dice, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey, y mira lo que le dice, para que hagas derecho y justicia. El gobernante tiene que ser alguien que practique el derecho y la justicia, pero si el gobernante es corrupto, si el gobernante no practica el derecho, está torcido moral y espiritualmente, y en lugar de ser justo, practica la injusticia, ¿qué va a suceder? Esto se va a ver, esto se va a evidenciar a través de sus actos. Y bueno, me cansaría de hablar de lo que está pasando aquí. No, mejor no digo nada, me quiero remitir solamente a lo que dice la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento vemos que ahora, por ejemplo, la justicia de Dios, que se sigue manteniendo igual porque esto es parte de su carácter, esto es parte de su esencia, Dios es un Dios justo, solo que ahora Dios nos hace conocer que la justicia de Dios se revela por otro aspecto importante. Bueno, que creo que siempre ha sido así, pero ahora le pone más énfasis a lo que es la justicia de Dios que se revela por medio de la fe, y esta fe puesta en un personaje que se llama Jesucristo. Y esto lo dice Pablo en Romanos capítulo 3, 21 en adelante, que dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, no está despreciando ni subestimando la ley que fue dada por Moisés. No está diciendo, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, es decir, que la ley misma habla acerca de esta justicia, y también los profetas del Antiguo Testamento. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios le está lanzando un salvavidas al ser humano. Le está diciendo, mira, tú eres pecador, la corrupción es inherente a ti, todos somos pecadores, todos hacemos lo malo. Algunos hacen más que otros, pero todos al final hacemos cosas malas. ¿Por qué? Porque el estigma de maldición que se llama el pecado lo tenemos todos. Y el pecado nos condena. Pero el Señor le está diciendo al ser humano, se lo está diciendo. Sin duda que esto parte primeramente hacia la nación de Israel, porque Pablo fue judío y los apóstoles también. Pero acá está diciendo no hay diferencia ahora. O sea, para Dios ya no hay diferencia. Tanto judíos, gentiles, todos pecaron. Y todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que nadie merece entrar al cielo. Nadie entra al cielo por méritos personales. Yo no conozco hasta ahora a algún ser humano, a excepción de Cristo, que entre al cielo por méritos personales. Nadie.
La única manera de que tú puedas salvar tu alma es que tú creas en Jesucristo, que Él murió por ti en la cruz. Tú deposites tu fe en Él. Y yo pienso que Dios sabe, como nosotros también, que en el mundo siempre seguirá habiendo injusticia. Hablamos de un mundo pecador que no toma en cuenta a Dios, donde la corrupción hará que lo malo prevalezca sobre lo bueno. Eso se va a mantener siempre en un mundo donde Dios no existe. Cuando digo que Dios no existe, significa que no existe en el corazón y en la mente de la gente. Sí, hay gente que cree en Dios, hay gente que ama a Dios, pero el hombre que dice que cree y que ama a Dios lo demuestra a través de sus frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo voy a conocer a un hombre que ama a Dios? A través de sus hechos. ¿Cómo voy a conocer a un hombre que cree en Dios? A través de sus frutos, de sus actos. Y un hombre que cree en Dios tiene que ser un hombre justo. Es inconcebible pensar que exista un hombre que dice que ama a Dios y que practique la injusticia. No puede existir eso. Entonces es un engañador, es alguien que está engañando, que dice que cree en Dios, pero en realidad está haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. El Señor le va a decir al pueblo de Israel, a través de Isaías, ahí en el capítulo 5, verso 20, que esto es algo que existía en ese tiempo. Mire usted, estamos hablando de 700 años antes de Cristo, y que también existe en nuestros tiempos. Hay de los que a lo malo dicen bueno, dice, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Esto no se ve acaso hoy día? ¿Acaso no existe hoy día quienes a lo malo lo llaman bueno, quienes a lo bueno lo llaman malo, que están convirtiendo la luz en tinieblas y las tinieblas lo convierten en luz para ellos? Que a lo amargo lo llaman dulce y a lo dulce lo llaman amargo. Esto existe ahora. Esto que se manifiesta a través de ¿qué? A través de ideologías, a través de estilos de vida de la gente, de estos tiempos. Pero estamos hablando de un escenario donde Dios está ausente, ojo. Porque cuando Dios está ausente de la mente y el corazón del hombre, entonces surgen todas estas cosas. El hombre establece su propio código de conducta, el hombre establece su propia moral. El hombre dice, bueno, yo no creo en Dios, no me interesa Dios, no me interesa la Biblia, yo establezco mi propio estilo de vida, mi propia moral. Así que lo que es malo para Dios, para mí va a ser bueno. Y lo que es bueno para mí, lo que es bueno, aunque sea malo para Dios, no interesa, pero para mí va a ser bueno. Y yo quiero convertir la luz en tinieblas. Es decir, la vida indecorosa, la vida inmoral, la vida donde la gente practica cosas aberrantes, terribles, cosas que van en contra de la palabra de Dios, es lo que mucha gente quiere y es su estilo de vida. Eso desean. A eso se abocan. Y están convirtiendo la luz en tinieblas, ¿no? Y están haciendo para ellos las tinieblas como luz. Pero no se dan cuenta de lo que están haciendo porque han perdido el norte. Al no tener a Dios, yo creo que el no tener a Dios es como un barco sin brújula. Se puede ir a cualquier sitio y no disciernen dónde están varados. En la Biblia se habla de hambre y sed de justicia. El tener hambre y sed de justicia implica el aguardar con paciencia que Dios intervenga sobre el mundo y el sistema de pecado que impera actualmente. Y eso se logrará solo, creo yo, cuando Cristo venga por segunda vez, no antes. Yo creo que el mundo no tiene la capacidad de vivir en una sociedad, o los hombres, perdón, no tienen la capacidad de crear una sociedad donde haya justicia. Habrá un mínimo de justicia, no digo que tampoco, no quiero ser extremo, pero lamentablemente, lo dice la Biblia, el hombre sin Dios no puede vivir una sociedad justa. Y no lo digo yo solamente, ya lo mencionó la directora la presidenta, perdón, de Transparencia Internacional, que dijo: la corrupción ha hecho que nuestro mundo sea un lugar más peligroso.
Y efectivamente, no se está equivocando, está diciendo una verdad, porque ellos estudian justamente los parámetros de corrupción que hay en cada país del mundo. Ellos tienen los índices de corrupción de todos los países, que cada año sacan informes sobre eso. Y sigue lo mismo, porque el ser humano, a pesar que dice que tiene el deseo y la voluntad, no está viendo grandes avances sobre eso. Tampoco quiero desmerecer los avances que se han hecho, pero son mínimos. Y es porque el ser humano por sí mismo no va a dejar de ser corrupto. La corrupción la tiene dentro de él. Es inherente al ser humano. El pecado lo convierte en un ser corrupto. Lamentablemente es así. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Es decir, no estamos esperando la justicia que la van a traer los hombres. No. Estamos esperando la justicia que viene de Dios. Juan en Apocalipsis capítulo 19, verso 11 dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Ese personaje que está montado sobre ese caballo blanco que se llama Fiel y Verdadero es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que va a establecer la justicia real, permanente, no el hombre. Por más que el hombre quiera, desee y haga todos sus esfuerzos, no lo va a lograr. Y no soy pesimista, no es que sea pesimista. Hará algunos logros, no, tampoco quiero ser extremo. Pero en comparación con todo el problema mundial, es poco lo que se está avanzando. Y no lo digo yo, mire, la estadística que dio Transparencia me parece terrible. El 95% de los países solo han conseguido avances mínimos o nulos desde el año 2017. Ya estamos en 2023, han pasado 6 años. Y seguimos igual. Pero la corrupción no es un tema desde el año 2017, la corrupción viene de siglos. Y seguimos igual. Quiero decirte, mi querido amigo, ya como para ir redondeando lo que estamos diciendo, que para poder conocer la justicia hay que tener la capacidad de discernir lo bueno de lo malo. Y yo creo que la palabra de Dios cumple con esa función en nuestras vidas. Mientras estemos desligados de la palabra de Dios, de la revelación de Dios, es muy difícil que tú puedas discernir o diferenciar lo bueno de lo malo. Sí tenemos nociones de qué cosas son buenas y qué cosas son malas, pero te aseguro que hay muchas cosas que no las vamos a entender bien y ahí sí vamos a tener problemas de discernir qué es bueno y qué es malo. Solamente con la revelación, con la sabiduría que Dios nos da a través de su palabra, lograremos hacerlo. El autor de Hebreos dice en el capítulo 5, verso 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Es inexperto en la palabra de justicia. Aquel que recién está empezando a leerla, bueno, todavía es inexperto, pero está dando un buen avance, sin duda. Porque es niño, hablándolo en términos espirituales, pero el alimento sólido, las cosas que realmente son importantes en la palabra que Dios quiere darnos a conocer, es solo para los que han alcanzado una madurez espiritual, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, que para poder yo entender esta condición del ser humano caído, corrupto, que está esclavizado al pecado, yo necesito comprender lo que Dios dice a través de su palabra. Yo sé que existen muchas corrientes teológicas, filosóficas, místicas, que todas intentan combatir de alguna manera el problema que subyace en el ser humano. El problema que no lo llaman necesariamente pecado, lo pueden llamar de otra manera, pero la Biblia lo llama pecado. Porque el pecado no es, ¿qué cosa es? Es la tendencia del ser humano de infringir la ley de Dios. El ser humano infringe la ley de Dios. El hecho mismo de que haya gente que diga yo no creo en Dios, ya está en pecado, porque está diciendo no creo en Dios, no me gusta Dios, no me quiero someter a Él. Ya te das cuenta que ese hombre está dominado por el pecado.
aunque pueda vivir su engaño, ¿no? Pueda vivir pensando que es libre, en realidad no es libre, está esclavizado al pecado. Y el pecado finalmente lo va a llevar a la ruina moral y espiritual. Porque es así. Son leyes y principios espirituales que cuando uno los quebranta, tiene que asumir las consecuencias. Al igual que en la sociedad. Si tú quebrantas leyes que el Estado o nuestro país da, tienes que asumir las consecuencias. Si te pasa la luz roja en una carretera, en una calle, te ve un policía, te va a detener, tienes que pagar las consecuencias. Del mismo modo, quebrantar las leyes de Dios tiene consecuencias. Y como dice la Biblia, la paga del pecado, si no te arrepientes, si no crees en Dios, si no te conviertes a Cristo, la paga del pecado es muerte. Quiero terminar con una ilustración que me llamó mucho la atención. Era de un hombre, bueno, era un delincuente que siempre buscaba al mismo abogado. Y cada vez que cometía un delito, el abogado lo defendía y en ocasiones logró evitar que fuera a la cárcel. El abogado era su amigo y siempre le decía: mira, soy tu amigo y estoy para ayudarte, pero deja de meterte en líos. Bueno, el delincuente nunca lo escuchó y pasado un tiempo, el delincuente cayó en prisión y fue llevado a juicio. Su amigo, el abogado, había sido nombrado juez y al llegar al estrado observó al juez. Era aquel a quien conocía él, ¿no? Y entonces este delincuente se sentó confiado a escuchar el veredicto. El juez lo condenó a prisión. Entonces el muchacho, indignado, se acercó al juez y le dijo: ¿por qué no me ayudaste como antes? Y el juez le dijo: antes yo era tu abogado y te defendía. Ahora soy juez y no te ayudo. Debo cumplir con la ley. Yo creo que así es nuestra vida actualmente. Cristo es nuestro abogado y nos defiende ante el enemigo. Y nos defiende ante el Padre, porque Él es nuestro abogado que intercede por nosotros ante Él. Pero un día Jesucristo se va a mostrar, como dice la Biblia, cuando venga, como juez, porque Él viene como el juez. Se va a convertir en el juez y va a tener que cumplir su palabra. Y yo creo que es mejor que hoy su justicia se establezca en nosotros por la fe, que es la que te va a librar de la condenación y de la muerte y del peso de su juicio. Tú, amigo, que aún no conoces a Dios, que aún no te has convertido a Cristo, hoy Cristo quiere darte y te da la salvación. Y Él va a ser tu abogado aquí en la tierra. Él te garantiza la bendición y la vida eterna. Pero si tú rechazas esta oferta de salvación, cuando Cristo venga por segunda vez, ya no va a venir como tu Salvador. Él viene como juez. Y Él viene a cumplir lo que dice la palabra. Viene a, como dice un salmo, viene a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Viene a arrasar con todos sus enemigos, con todos los que no creyeron en Él, con todos los que se burlaron de Él, con todos aquellos que le dieron la espalda y que decidieron llevar su vida a su manera. Bueno, el Señor viene a encargarse de ellos. Yo te pregunto, ¿qué prefieres? ¿Acercarte a Jesús en una actitud de fe y aceptarlo como tu Salvador? ¿O rechazarlo y esperar que venga como juez? Y déjame decirte que tú no te vas a salvar, ni nadie se va a salvar cuando Él venga a juzgar y venga a sentenciar a sus enemigos. La decisión es tuya. Mientras tanto, la iglesia sigue orando, sigue clamando y sigue hambrienta de justicia. Como dice la bienaventuranza, que está en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Estamos esperando, sí, la justicia que viene del cielo. Y termina esta bienaventuranza diciendo: porque ellos serán saciados. Efectivamente, Cristo, cuando establezca la justicia y castigue a los enemigos y salve a los que han creído en Él, los que hemos creído en Él podremos estar satisfechos y decir que efectivamente Cristo
es nuestro Salvador y que Él vino a establecer la justicia, a darle a cada uno lo que le corresponde, salvación para los que creen, condenación para los que lo rechazan. Espero que seas tú de aquellos que creen y aceptan la oferta de salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Espero que sea así. Que Dios te bendiga. Estamos en contacto en una próxima oportunidad.